Hola chicos y chicas de séptimos básicos, en nombre del Departamento de Lenguaje y Comunicación, les doy la bienvenida a esta nueva clase que trata justamente la continuación de la unidad grande que nosotros estamos viendo, que son los mitos de creación. Y en esta ocasión vamos a ver al héroe griego y sus características. Eso sí, antes de comenzar, vamos a repasar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. El concepto de mitos busca explicar o dar sentido a fenómenos naturales y a la existencia en sí misma de la humanidad. Encontramos a personajes que son dioses, son héroes o son seres sobrenaturales. En la clase anterior nosotros vimos una estrategia de lectura que era para buscar el tema y la idea principal. El tema es sobre lo que se habla y la idea principal es qué es lo que se dice sobre el tema que nosotros ya hemos descubierto. Recordar que esta estrategia ya está explicada en la clase del lunes anterior y aquí abajito les dejo un enlace que es un video explicativo sobre esta estrategia de lectura y nos indica a los lectores en cómo tenemos que sacar el tema y la idea principal de un texto. Pasando al contenido de hoy, vamos a plantearnos la pregunta de qué entendemos por la palabra héroe. Cuando uno habla de este personaje, se imagina muchas cosas, entre ellas una fortaleza física. Generalmente al héroe se le distingue como un personaje bastante fuerte y también que tiene una fortaleza mental, es decir, que a pesar de que le ocurran diversos obstáculos o diversas desgracias, él o ella va a poder pasar estas pruebas que se le imponen. También hablamos de un héroe que tiene un liderazgo, es decir, que es escuchado por la comunidad generalmente. Además de eso, va unido a su sentido de justicia, es decir, que se va a preocupar de que cuando ocurran cosas injustas, él o ella va a hacer notar de que hay una problemática ahí y hay que solucionarla. El héroe tiene una vida trágica, es decir, que desde su nacimiento ya está marcado por diversas problemáticas. Además de eso, tenemos la última característica del héroe, que es idealizado, es decir, que esta comunidad que observa a este héroe lo ve como alguien perfecto, como si no tuviese ningún problema o que su vida en sí fuera perfecta, cuando realmente no es así. Este patrón se va repitiendo no solamente en los héroes griegos, sino también hasta en la actualidad. Vamos en sí a las características del héroe griego. En primer lugar, tenemos un nacimiento difícil. Desde el principio, el héroe va a empezar a enfrentar obstáculos. Además de eso, como segunda característica, tenemos la ayuda. Por su personalidad, el héroe tiende a recibir mucha ayuda divina o incluso humana. La tercera característica tiene que ver con los obstáculos. A medida que avanza la historia de este héroe griego, él o ella va enfrentando trabajos complejos y penosos. Y número 4, como característica, es la recompensa. Una vez que finalice toda su travesía, él o ella es compensado con el matrimonio o con un regalo en específico de un dios, además de obtener mucha sabiduría debido a las circunstancias que tuvo que enfrentar en este camino para transformarse en un héroe. Esa es más o menos la estructura que tienen la mayoría de los héroes. Ahora vamos a ir a la práctica guiada e independiente más una explicación. Vamos a trabajar con dos mitos, una es Teseo y el Minotauro, que tiene que ver con la práctica guiada, es decir, donde yo les voy a colocar las respuestas, vamos a hacer la lectura, yo les voy a explicar de por qué hay que colocar esa respuesta, para que ustedes pasen a la práctica independiente, que sería trabajar con los 12 trabajos de Heracles o Hércules, también conocido. Recordarles que la explicación del video llamado Héroes Griegos va a estar en un enlace disponible en Classroom como material. Esta es la guía de ejercicios o de trabajo que ustedes van a tener junto con la unidad objetivo, que es identificar el tema y la idea principal de varios mitos, analizar mitos para determinar las características y actitudes que tienen los héroes griegos. Y ustedes me van a acompañar en la lectura del siguiente mito, que es de Teseo y el Minotauro. Teseo, tras realizar numerosas hazañas derrotando monstruos y bandidos, llegó a Atenas en busca de su padre,
justo en el momento en el que se cumplía el plazo para que los atenienses pagaran el tributo, que cada 9 años le exigían los cretenses. Esto debido a la muerte de Androgeo, hijo del rey Minos, a manos de jóvenes atenienses. La ciudad debía entregar 7 doncellas y 7 muchachos para ser sacrificados al Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que habitaba en los laberintos de Creta. Teseo se hizo elegir entre los jóvenes que debían sacrificarse para así poder llegar hasta el Minotauro y darle muerte. Una vez en Creta, Teseo sedujo a Ariadna, hija del rey, que le entregó un ovillo de hilo aconsejada por Dédalo, para que Teseo fuera marcando el camino hasta el centro del laberinto, facilitándole la huida una vez que diera muerte al terrible Minotauro. Teseo luchó contra el Minotauro y le dio muerte a golpes. De regreso, Teseo se detuvo a descansar en la isla de Naxo, y mientras Ariadna dormía, la abandonó, pues ya había servido a sus propósitos. Una vez en Atenas, se encontró con su padre fallecido. Egeo, creyendo a su hijo muerto, se había suicidado arrojándose al mar que hoy lleva su nombre. Recordad, chiquillos, que yo les tengo un vocabulario abajo de cada página. Vamos entonces a partir con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Acá yo les pongo una guía más o menos con estos comentarios para que ustedes vayan viendo en cómo deben responder las preguntas. Entonces, yo para responder cuál es el tema tratado en este texto, siempre me debo preguntar de qué se habla en el texto. Y en este caso se habla del enfrentamiento de Teseo y el Minotauro. Nos vamos a la pregunta número 2, que tiene que ver con cuál es la idea principal del texto anterior. Aquí ya tenemos el tema, ¿cierto? Tenemos que el tema es el enfrentamiento de Teseo y el Minotauro. Y recordar que para saber la idea principal de un texto, yo siempre debo preguntarme qué se dice respecto al tema o qué es lo que se resume del texto. Y en este caso sería describir el enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro. Desde cómo Teseo llega hasta el Minotauro, qué tipo de ayuda recibe y además de esto cómo mata al Minotauro para después de nuevo regresar a su pueblo. Después nos vamos a centrar en la pregunta número 3. ¿Qué características físicas y mentales posee Teseo como héroe? Vamos a explicar una de cada una. La física sería la fuerza, debido a que Teseo logra enfrentar a un Minotauro. Al ser fuerte, yo también como lector deduzco que Teseo es igual de fuerte, porque además de eso lo logra matar. Mentalmente, Teseo como característica posee la astucia. Él posee una gran habilidad para comprender las cosas o situaciones que debe enfrentar. Aquí yo también les ayudo para más o menos responder esta pregunta, en donde yo como lector me debo fijar en las acciones que realiza el protagonista de la historia y cómo se va desarrollando en cada uno de los hechos, es decir, el crecimiento que tiene este personaje a medida que va transcurriendo la historia. ¿Cuál es el mayor obstáculo de Teseo en su travesía contra el Minotauro? Tenemos varios obstáculos, ¿ya? Y aquí yo también les doy un apartado en que siempre debo preguntarme como lector de todas las dificultades que enfrenta este héroe. ¿Cuál es la más relevante? Y en este caso, uno de los mayores desafíos es no perderse en el laberinto donde vive el Minotauro. ¿Por qué? Porque si él se pierde, no logra su cometido, que es darle muerte a esta bestia. ¿Qué piensas sobre la actitud que tuvo Teseo hacia Ariadna una vez eliminado el Minotauro? Explica tu respuesta. Aquí se solicita la opinión, pero esta se debe dar con ciertos parámetros, es decir, que yo voy a tener en cuenta la información que entrega el texto y no colocar lo primero que se me venga a la mente. En este caso decidí colocarles 2 tipos de respuestas que ustedes podrían haber puesto. Creo que Teseo fue ingrato y poco empático con Ariadna, pues la utiliza sin pensar en los sentimientos de ella. Pienso en Ariadna y cómo debe haber quedado destrozada luego de que Teseo la abandonara mientras ella dormía.
esa respuesta está como correcta porque está integrando un ejemplo que se vivió dentro de la misma historia. A su vez, también pueden responder esto. Pienso que Teseo fue muy inteligente en seducir a Ariadna, pues ella fue una aliada importante para que Teseo no se perdiera en el laberinto del Minotauro. Y a pesar de que él la abandona sin explicación alguna, ella cumple su objetivo de brindarle apoyo a Teseo. Ambas las respuestas son válidas, chiquillos, siempre y cuando estén bien argumentadas y ligadas a la información que nos brinda el texto. Según el texto anterior, ¿qué origen explica el mito de Teseo y el Minotauro? Acá, para descartar el resto de las alternativas, ustedes siempre se deben fijar en la información brindada por el texto. El único origen que se muestra en este mito que acabamos de leer es el origen de un mar europeo llamado Egeo, que es justamente con el suicidio del padre de Teseo una vez que él piensa de que su hijo estaba muerto. Y aquí viene lo que es la práctica independiente de ustedes. Van a leer este mito, vamos a tener las mismas preguntas que se les hizo anteriormente. Recordar que esta guía no me la debe enviar, sino que debe esperar a las 12 del día en la plataforma de Classroom una nueva publicación donde va a estar el ticket de salida que va a tener estas mismas preguntas, chiquillos, con otro texto. De vuelta a la diapositiva, yo les quiero agradecer mucho su atención y les quiero dejar la siguiente frase, que es: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Muchas gracias, chiquillos, y nos vemos en una siguiente clase. Se cuidan. Adiós.